Y estamos de regreso con ustedes aquí en Ni Locas Ni Cuerdas. Nosotros les dijimos que el programa iba a estar bueno, que iba a estar picadito, que iba a estar súper interesante. Y sigue igual de interesante porque tenemos aquí en cabina con nosotros al abogado Juan Arturo Recio. ¡Bienvenido, Juan! Estaba esperando que Wilson hiciera ¿verdad? Este cheerleader moment de Wilson. Wilson, pásame tu tarjeta para contratarte para los eventos, yo llevarte atrás. Ya, no, y para los tribunales tú lo lleves y También. Estamos de acuerdo, es verdad. Usted tiene razón, abogado. Bien. Es muy fuerte. Mira, déjame mandarle un saludo a una oyente que siempre están en sintonía con nosotros. ¿Y es fan de Recio? No sé, pero puede ser que a partir de ahora sea fan de Recio, porque ella es fan de Wilson. Y Belice, que está en sintonía con nosotros, y Rosa Iris Cruz también. Así que un fuerte abrazo. Qué bella, un abrazo para ella. Bienvenido, Recio. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Felices nosotras de recibirte. Mira, el tema que vamos a tratar en este momento es un tema que, como decíamos al inicio del programa, un tanto chocante. El día de ayer salió a la luz pública el reportaje que hiciese Adis Burgos, exactamente. Excelente. Y queremos extenderle nuestras felicitaciones por tremendo reportaje, muy exhaustivo, un reportaje de más de un año en el proceso de investigación, más de un año. Bueno, ya explicaban en el reportaje que tenía más de un año en el proceso de esta investigación, pero de esta per se, pero sí. Ya en el 2014 sí había surgieron unos comentarios y también se hizo una investigación de algo relacionado a esta persona, pero nunca se implicó de manera exacta. Exacto. Que hicimos invitar al abogado Juan Arturo Recio para que nos hablase de este tema, pero en la forma legal. Ayer vimos que la esposa de el señor Kanki, de Kelvin Núñez. Bueno, ese señor Kanki suena como la... Sí, es Kelvin Núñez. De Kelvin Núñez, mejor conocido como Kanki. Vimos unos comentarios que ella había posteado, que ella había tenido a través de su cuenta de WhatsApp con alguien más. Ella tuvo una conversación en donde hablaba precisamente de que ella manejaba la información, como que ella estaba casada con el mismo diablo y tenía negocios con el demonio, que este señor se dejó arropar y dejó que el diablo entrara a su vida. Entonces, esos mensajes nos hicieron saber a nosotros que ella tenía la información de lo que él estaba haciendo. Tenía un conocimiento, por lo menos. Entonces, esta persona puede ser implicada como testigo. Como testigo, no. Como cómplice. No. ¿De este hecho? No puede ser pista ni que se hagan cargos en su contra como cómplice, por el simple y sencillo hecho de que la complicidad, tal como la establece el Código Penal de la República Dominicana, necesita de dos elementos. El primero de ellos es un conocimiento bastante amplio de qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se va a hacer, y el segundo, que tú facilites la realización de esa actividad delictual. Okay. En este caso, los comentarios que tuve la oportunidad de ver en la investigación que salió a la luz pública en el día de ayer, sí hacían mención de que hasta cierto punto, como dice Carmen, sí había un conocimiento de algo que estaba ocurriendo en ese sentido, pero ella no estaba tampoco en la obligación de decirlo. La ley no la obliga a ella a decir esa clase de cosas, a poner denuncias, ni el Código del Menor la obliga, ni el Código Penal la obliga. Entonces no podemos estar, o no estamos, mejor dicho, frente a la configuración de la complicidad, tal como se establece en el Código Penal de la República Dominicana, porque lo que ella hizo, independientemente de que pueda ser moralmente reprochable, claro, no es legalmente perseguible. Esa es la situación. Ahora, Juan Arturo, déjame hacerte una pregunta. El haber expuesto esas conversaciones por WhatsApp públicamente, yo, como afectada, no puedo demandar a esa persona que la expuso, porque es una conversación que supuestamente estoy teniendo contigo privada. Mira, el tema de la privacidad en las conversaciones, hay muchas teorías sobre ello, y la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana no ha establecido criterios fijos. La Suprema Corte de Justicia dice que, para ponerte el ejemplo más palpable, que son las grabaciones de las conversaciones vía voz. Sí. Yo no tengo prohibido grabarte.
Lo que suceda después de ahí con esa grabación, eso es lo que es perseguible siempre y cuando me cause un daño. Exacto, entonces, cuando tú extrapolas eso a la realidad de que yo con mi celular puedo tomarle una foto a la pantalla de una conversación que estoy teniendo contigo, estamos ante la misma circunstancia. El problema no es que yo tire la foto, el problema es que yo utilice esas fotografías de la pantalla para hacerte un daño a ti directamente. Pero ¿qué sucede? Que dadas las circunstancias en las que se da todo esto, simple y sencillamente esas conversaciones eventualmente, quizás si el Ministerio Público lo entiende pertinente, se va a convertir en medio de prueba. Wow. Y la señora va a ser conminada a presentarse como testigo en la República Dominicana. Tengo entendido que vive fuera del país. Sí, vive fuera del país hace ya más de un año. Pero, y eso de manera obligatoria. En principio, ella si quiere no va a venir, no la van a mandar a buscar presa por eso con la Interpol. Sin embargo, es un tema de que el Ministerio Público va a decidir si incorpora eso como prueba y lógicamente un juez va a ver si le da validez o no. En todo caso, lo que tú mencionas particularmente de que ella sienta que se le hizo un daño, ya eso hay que medirlo. También los tribunales tendrían que determinar si ella inicia acciones legales en contra de la persona a la cual ella tuvo esa conversación que la hizo pública. Muy bien. Mira, y una pregunta, Juan Arturo, por ejemplo, uno de los muchachos que ha sido afectado, que ya se descubrió su cara y demás, porque antes no la había descubierto porque la entrevista que le había hecho a Adis era antes de que explotara todo esto. Él sirvió 3 años de cárcel, pero lo más sorprendente, por ejemplo, particularmente para mí, que estuve viendo videos de esa misma persona del año 2014, videos muy explícitos, videos sexuales y demás, y de cómo él le hablaba a esos niños entre 8 y 10 años, porque después de los 10 años a él no le interesaban. Por ejemplo, ya tenemos esa prueba ahí de esos videos que ese muchacho hizo. Solamente cumplió 3 años de cárcel. Yo, como ciudadana y como madre, siento que no cumplió lo que tiene que cumplir, porque ya él hizo un daño, o sea, irreversible. Ahora tú tienes que ver por qué lo estaban juzgando a él, que era por el tema de pornografía infantil. Exactamente, porque él tenía bajo con sus computadoras, en su teléfono, 64 videos. Él tenía videos de pornografía infantil, por eso fue juzgado. Entonces son delitos diferentes. Hay una gama de delitos que está establecido en el 396 y siguientes del Código del Menor, y con respecto a eso de la pornografía infantil, sí creo que es entre 2 y 5 años, algo así, y multas también que se establecen. Pero y él, como por ejemplo, aparte de la pornografía infantil, él sale en esos videos cometiendo el acto con esos niños, o sea, eso no es una violación al menor. Lo que sucede es que volvemos al punto, en ese momento, que investigó, que probó y que sometió al Ministerio Público. Es una locura, Carmen. Es que al final del día yo puedo decir que tú hiciste lo que sea, en el tribunal yo tengo que probarlo. Claro. Y que yo haya obtenido esas pruebas de manera legal, que de forma que el tribunal entienda que la presunción de inocencia de una persona queda destruida. Entonces, es muy posible que, no estoy seguro, no conozco el expediente de ese momento, independientemente de lo que se mencionó en el reportaje de ayer, yo no conozco qué fue lo que se sometió en el expediente. Claro. Qué difícil. Y si se pudo determinar, de hecho, que sí, la persona que estaba en esos videos era él, porque si era él, las violaciones van hasta 20 años. Claro, pero que lo dice, ya en la entrevista él lo dice, que él cometía el acto porque X persona y le pagaban, y le pagaban, o sea, de verdad, es que mira, es que la verdad es algo que da grima, mi amor. Da grima. No, o sea, cuando yo le mandé esta entrevista a Pamela, o yo le dije, tienes que verla, ella me dijo, ¿tú viste la de ayer? Y digo yo, no, tienes que ver esta que fue en el 2014, porque yo yo me sentí como que wow, y eran bebés, para mí un niño de 8 y 10 años son bebés. Tú sabes qué es lo que pasa, Carmen y Juan Arturo, el silencio, que yo no quiero juzgar a nadie porque cada cabeza es un mundo, claro. Quién sabe lo que están pasando estas personas, pero el silencio es lo que hace que todo esto se repita. En ese momento no se estaba juzgando la violación a los menores, sino el tema de la pornografía infantil, lo que le encontraron a él. Pero ¿por qué no se juzgó? Porque a lo mejor los papás que sabían que sus hijos habían sido violados
no salieron no fueron a la policía para hacer la denuncia pertinente. Claro. Es como este caso. Se han visto muchos casos, muchas opiniones de gente que recibió el acoso, pero ¿y dónde está esa denuncia? ¿Por qué no lo denunciaron en el momento? Mira qué es lo que pasa, y tengo que decírtelo porque es una realidad. Es la realidad psicológica y social que está detrás del delito, de un delito de esta índole. Tú revisas las redes sociales y yo te aseguro que de cada 10 tweets que hay sobre el tema, 6 son burlándose. Sí, eso ay, qué horrible lo que está pasando en nuestra sociedad, tú no entiendes. 6 son burlándose o diciendo que los responsables son los padres de los muchachos que los dejaban con Juan Arturo, yo con mis ojos vi cuentas creadas, de gente X, Kanki el violador. Claro. Así llama la que cuenta y entran a burlarse. Y un montón de memes tan desagradables. Ay, Dios mío, qué cosa entonces, tan horrenda. Cuando tú tienes que exponerte a esa situación, ¿qué es lo que tú dices? Yo no puedo salir a la luz pública a hablar de esto porque a mí me van a humillar y me van a destruir. Así es. Eso es, entonces es el factor psicológico y social, no solamente es el factor delictivo, que nosotros podemos aquí pasar una tarde entera hablando sobre eso, pero es el factor de, si yo salgo a la luz con esto, mi vida va a quedar completamente destrozada. Y encima de eso también hay que aportar que quien comete los actos delictivos, tú puedes estar seguro que de alguna forma u otra te constriñe para que tú no hables. Y más en el caso, por ejemplo, ahora porque ya se ha hecho público, pero por ejemplo, antes que estas personas no hablaron, pasó lo mismo que con el tema del sexual harassment y el movimiento Me Too. Mucha gente se animó para hablar después que alguien habló. Pero antes no lo hacían porque es que tú estás viendo esa figura, es un artista, digámoslo así, tú ves a una figura de poder. Yo hablo y ¿quién me va a creer? Entonces, de verdad, el factor psicológico, como tú bien decías, influye en su totalidad. Ahora, también, y tengo que decirlo, porque se contraponen una situación con la otra. Tenemos esta denuncia, que todavía no ha habido un sometimiento oficial, se emitió una orden de arresto, se va a solicitar medida de coerción, de prisión preventiva de 1 año, según hoy el Ministerio Público, para iniciar las investigaciones, pero mientras no hay una sentencia definitiva, hay que conservar la presunción de inocencia de Kelvin Núñez. Así es. Y eso puede pesarle a mucha gente y no agradarle la idea por lo que vio en el reportaje, pero Kelvin Núñez es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ahora, una pregunta que te voy a hacer, bien, yo en este aspecto me declaro completamente ignorante. ¿Por qué en nuestro país no existe la cadena perpetua o ay, Dios mío, o el lethal injection, o ¿cómo se llama eso? La pena de muerte. La pena de muerte. ¿Por qué te pregunto? Porque estamos hablando de un tema en específico en el día de hoy, pero si usted sigue las páginas de noticieros, se pueden dar cuenta que en menos de una semana, han pasado varios casos de violación a menores, de padres, no di que padrastro, tío, no, padres. Y esos son los que salen. ¿Entiende? Y esos son los que salen. Entonces, ¿por qué en nuestro país no existe esa pena de muerte o cadena perpetua? ¿Por qué, Juan Arturo? Mira, primero porque la existencia de cadena perpetua o de pena de muerte no convence al delincuente de que deje de delinquir. Pero esa gente lo que hay que quitarlo del mapa. No, es que eso desaparecerlo. Lo siento por los derechos humanos, de verdad. Una persona que comete una gravía como esa no merece estar vivo, lamentablemente, es una lacra. Es que el que delinque no piensa que lo van a atrapar. Así es. O sea, que yo me vaya a meter preso mi vida entera o que me vayan a matar, eso no me convence a mí de dejar de delinquir. En los países donde está establecida cadena perpetua y la pena de muerte, se delinque igualito. Claro que sí. Se delinque igualito. Claro. Mientras que hay países que han apostado a una educación integral e invertir en la educación y se han visto en la obligación de cerrar cárceles. Es así. Entonces, es el tema. República Dominicana no tiene ni una ni la otra cosa porque somos signatarios de tratados internacionales que nos lo impiden. Incluso saliéndonos de esos tratados, no pudiésemos instaurarla porque vamos a afrontar sanciones internacionales. Las sanciones internacionales principalmente van a ser económicas. Okay. Para un país que no se puede sustentar solo económicamente, eso es mortal. Ahora, yo te pregunto, Juan Arturo, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo viví en Estados Unidos por muchos años, mi hermano, que es policía de Nueva York, me mantenía siempre alerta con eso. En Estados Unidos, cuando tú entras a la cárcel como abusador de menor o abusador o pornografía infantil o demás, tú tienes que siempre decir dónde y cuándo estás.
¿Por qué en nuestro país no se puede implementar eso? O sea, cualquier persona, por ejemplo, este muchachito que ya fue liberado, que fue sometido por pornografía infantil, si tú te vas a mudar de Santiago a Montecristo, tienes que notificarlo a la policía o si no va preso. Sí, un registro de sexual offenders, ofensores sexuales. Así que se llama, tanto para niños y como si tú cometes un delito sexual. Uh-huh. Mira, no sería una mala idea, no es una idea descabellada que una futura modificación del Código del Menor o de la legislación vigente en cuanto a crímenes sexuales, uh-huh, se incluyera un registro, uh-huh, de ese tipo de delincuentes. ¿Qué sucede? Y es con lo que va a chocar de frente. Uh-huh. Existe lo que se llama un principio en derecho de non bis in idem. Eso quiere decir que tú no puedes ser juzgado 2 veces por la misma cosa. Si ya tú fuiste encarcelado y pagaste el tiempo que pero la norma aquí en la norma es lo que existe, porque ese es un principio que nosotros tenemos. Oye, pero las leyes de este país tienen que darle como una revisión, ¿sabes? Lo que pasa es que son sistemas distintos. Wow. Son sistemas distintos, pero al final del día eso es lo que prohíbe que, vamos a suponer, tú caigas presa por cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Porque me robaste el lapicero. Te robaste el lapicero y caíste presa. 6 meses presa. Tú sales y saliendo te agarran presa otra vez porque te robaste el mismo lapicero, dicen ellos. Y cuando se ve, son las mismas pruebas que usaron antes contra ti, en las mismas situaciones, los mismos hechos, todo igual, excepto uh-huh, el mismo delito, para meterte preso de nuevo. Uh-huh. Eso, la existencia de ese principio es lo que evita que a ti te puedan hacer eso. Entonces, es un tema de contrapesos, es un tema de cuál es la realidad que tú tienes frente a, Diablo, pero eso está fuerte, a los hechos sociales con la realidad que tú tienes ante el derecho. Entonces, en la situación, yo te digo, es una situación indignante, es una situación que pesa, claro, es una situación que moralmente tú te acongoja, por decirlo porque tú dices, caramba. Pero la realidad es que hasta que no haya una sentencia definitiva sobre el caso, el señor Kelvin Núñez es inocente. Es así. Mira, hay una pregunta que te voy a dejar para irnos a una pequeña pausita. ¿Qué es considerado como abuso? Porque ayer vimos en una de las personas que fueron entrevistadas, una joven, que a los 14 años ella decía que fue abusada, pero nunca hubo una penetración, solamente hubo un acoso sexual. Tú vas a respondernos tras la pausa. Ni locas ni cuerdas. Y hoy estamos tratando el tema de manera... el tema de derecho, estamos hablando de lo que sucedió ayer, del reportaje que vimos ayer con el tema Kanki. Antes de irnos a la pausa, habíamos dejado la pregunta de qué era considerado una violación sexual. Adelante, Juan Arturo. Bien, mira, el Código del Menor te define a ti como un abuso sexual, como la práctica en la cual un niño, niña o adolescente, por un adulto o una persona 5 años mayor que esta, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo psicosexual del niño, niña o adolescente, y puede que esto ocurra, este abuso sexual, sin que haya un tema de contacto físico. Es decir, si yo te pido, tú eres niño o menor de edad, mejor dicho, y yo te digo, mira, yo quiero que tú me mandes una foto desnuda. Okay. Eso es abuso, según esa definición del 396 del Código del Menor, eso es abuso sexual. ¿Y cómo es penalizado este abuso? En ese caso se habla que se castiga con penas entre 2 y 5 años. 2 y 5 años. Eso no es nada, para mí, y multa entre 3 y 10 salarios mínimos. Okay. Eso es lo que establece la norma. En el caso, pero es un abuso. Pero, un abuso. Si se comprueba que existió violación, dígase penetración. Que la violaron al menor, las penas aumentan hasta 20 años, entre 10 y 20 años. 20 años no es nada. Dependiendo las circunstancias en las cuales. Okay. La pena máxima, que son 30 años, solamente se le da a la gente que matan a otro. Pero no en todos los casos de homicidio. Exacto. Tienes asesinato. Freaking leyes tenemos en este país. Asesinato, en ese caso, parricidio y atentado contra el presidente de la República. Ahí está. No. Mira, mátame. Esto es una pregunta que yo sé que muchos de nuestros oyentes tienen y es algo que yo me preguntaba ayer. Si yo, no me voy a poner de ejemplo porque se me pone arrugado el corazón. Si un padre que su hijo fue víctima de violación, ya sea física o verbalmente, por un caballero o quien sea, entonces agrede físicamente a esta persona. Yo lo mato. Hasta quitarle la vida, ojo, no estamos promoviendo eso, pero por la rabia, cegado en ese momento lo hace. Entonces, ¿cómo es penalizado esta persona?
¿qué te digo? Tú vas a tener una situación... Porque ahí no cabe el defensa propia. No, legítima defensa sí cabe ahí, porque tú estás defendiendo a una persona Claro. que está invalidada de defenderse hasta cierto punto en contra de una agresión. Porque es menor, claro. Tú tratando de repeler esa agresión, evidentemente, va a depender de las circunstancias, porque supongamos que sea un tema que tú veas ahí mismo, es evidente que tú sí puedes hablar de legítima defensa, de defensa propia, porque tú estás reaccionando ante la circunstancia. Si pasa tiempo entre una cosa y otra, tú pudiese decir que hubo un asunto de provocación. O sea, va a depender mucho de qué sucedió ahí y la valoración que hagan los jueces de la prueba y de los hechos. Okay. Lo que yo sí te puedo decir es que si no se determina la legítima defensa, ni se determina la legítima defensa en general, o el estado de necesidad también, por decirlo una cosa, en el caso que tú veas que está ocurriendo en el momento, la persona que agrede y mata a otro va preso. Okay. Y entonces, en este caso, precisamente, nosotros hemos hablado ya de leyes en Estados Unidos que por los diferentes delitos, pasó con el joven Junior, con el asesinato de este muchacho, por los diferentes delitos, entonces se van agregando años. O sea, la pena por asesinato, no sé qué, son 30 años más, hasta 120 años mucha gente tiene de cárcel. Entonces, en este caso, si llega a ser cierto que esta persona había cometido violación, ¿por cada niño no tiene una pena distinta? No, o sea, en este país no existe acumulación de penas. No existe. Lo que se va a ver, y sucedió con el caso que yo incluso conversé aquí la primera vez con ustedes, que fue con el tema del caso Emily, es que todos los casos tienen agravantes, aquí no hay eximentes, agravantes o situaciones que quizás mermen un poco tu responsabilidad. Según las agravantes del caso, quiere decir que es más seguro que a ti te vayan a dar la máxima pena por la realización de un acto delictual. Es la realidad. Entonces, vuelvo y toco lo que me preguntaste al principio, los padres no están en la obligación de llevar la denuncia de una vez. Sí, el Código del Menor establece que hay un grupo de personas que por su profesión están en la obligación de decir, mira, yo creo que aquí hay un caso de abuso sexual. Y si no lo hacen, pueden recibir multas de hasta 3 salarios mínimos. Médicos, profesores, oficiales de policía también. Y un grupo de personas en general que están atados, pero los padres no pueden. No están obligados por la ley. Ay, Dios mío, definitivamente yo pienso personalmente que las leyes de nuestro país deben ser estudiadas y cambiadas, de verdad que sí. Juan Arturo, ¿dónde la gente puede conseguirte? Me pueden seguir en @JuanRecioM, tanto en Twitter como en Instagram, para seguir conversando sobre este y cualquier otro tema jurídico de interés. Juan Recio M. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa, un programa wow. O sea, de verdad, Pamela, wow. Sí, literalmente. Señores, no se muevan, quédense ahí porque ahora sigue Dando Candela.